Damos gracias a Dios, hermanos, nuevamente, porque nos permite llevar a cabo este estudio. Ya gracias a Él, ya vamos en el capítulo 5. Y toca el turno, hermanos, para el verso número 5, del 5 al 8. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Para que podamos entender, hermanos, estos versos, es necesario ir un poco hacia atrás a nuestro contexto anterior. El apóstol Pablo ya ha hecho un llamado que ha sido dirigido a cada creyente, tanto a los creyentes de su época, a los cuales les está escribiendo o dirigiendo esta carta, como también a cada creyente. Es decir, así como a nosotros mismos también es este llamado, o se aplica ese llamado. Y este llamado es a que seamos cada uno de nosotros imitadores de Dios. Cada creyente entonces debemos entender que somos imitadores de Dios o que debemos, como hijos de Dios, y notemos amados, ser imitadores de Dios. Y la mejor forma, hermanos, de imitar a nuestro Dios es andando en amor. Porque cuando tú andas en amor, verdaderamente andas en obediencia a la misma palabra de Dios. Viene a mi mente cuando a nuestro Señor Jesucristo se le acercaron uno de los fariseos, intérpretes de la ley, y le hicieron una pregunta. Recordemos que esta pregunta fue para tentarle, dice la palabra de Dios. Y la pregunta consistía en cuál era el gran mandamiento en la ley. Y Jesús le respondió, el primer y gran mandamiento es este, dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros andamos en amor, oigan, vamos a andar en santidad, vamos a andar en obediencia, vamos a andar con temor reverente a Dios cuando andamos en amor. Y andando en amor, verdaderamente estaremos imitando a quién, a Dios. Pero Pablo dice que ese andar en amor es como también Cristo nos amó. Es decir, hay una regla que mismo Jesús nos ha enseñado. Y dice que es de esta manera, como Cristo nos amó, así dice debemos nosotros andar. ¿Y cuánto nos amó Jesús? ¿Cuán grande o hasta dónde llegó el amor de Jesús por nosotros? Dice, hasta entregarse en ese sacrificio, en esa cruz, por nosotros. Como una ofrenda, dice, y como un sacrificio que fue agradable delante de Dios. Pero Pablo luego empieza a amonestarnos ahora como creyentes y dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, dice, como conviene a quien, a los santos. Hay cosas, hermanos, que simplemente no nos conviene hacer, practicar o hablar. Hay cosas que no nos conviene. Y entre las cosas que no nos conviene es esto que Pablo está hablando. ¿Por qué? Porque somos imitadores de Dios. Por eso no nos conviene. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Dice que no convienen, sino antes dice, sean agradecidos con Dios. Y cuando el creyente, hermanos, es agradecido con Dios, verdaderamente vivirá una vida lejos de ese tipo de cosas. Cuando somos agradecidos a Dios y por causa de ese agradecimiento a Dios le servimos, le amamos,
Oigan, nos postramos a sus pies, le buscamos, le respetamos. Pues no va a haber tiempo, ni siquiera en nuestra mente pensar en este tipo de cosas que no nos convienen. Y Pablo dice en el verso 5, porque sabéis esto, dice, porque conoces esto, porque comprendes esto. Los efesios, al igual que nosotros, sabían y estaban seguros de esto que Pablo está a punto de mencionar. Dice, porque sabéis ustedes, porque conocen ustedes, porque comprenden ustedes como creyentes esto, como hijos de Dios, como hijos amados, imitadores de su Padre Celestial, ustedes comprenden, conocen y saben esto. Pero ¿qué es eso que nosotros sabemos? ¿Qué es esto que nosotros conocemos muy bien, comprendemos y estamos muy seguros? Dice que ningún fornicario, ningún libertino sexual, ninguno que anda en libertinaje sexual, ningún adúltero, ninguna aquella persona que comete inmoralidades sexuales, dice, o inmundo, ninguna persona inmunda, impura, lujuriosa, dice, o avaro. Un avaro es aquella persona que desea más de lo que merece o de lo que ya tiene. Dice, o avaro. Un avaro equivale, dice Pablo, a que es o a un mismo idólatra. Un idólatra es un siervo, pero también es un adorador de un ídolo. Un avaro entonces es aquel que en lugar de rendirle adoración al que merece toda la honra, gloria y alabanza, oigan, esa adoración se la rinde a él mismo. ¿Por qué? Porque es un idólatra. Él mismo se idolatra. Y eso está condenado delante de Dios. Esa es la amonestación que Pablo está haciendo a cada creyente, entre los cuales nos encontramos nosotros. Oigan, pero notemos bien lo que dice, porque sabéis, porque ustedes conocen, porque ustedes comprenden esto, porque ustedes están seguros, al igual que todos los creyentes de esto, que un idólatra dice, aquel que le quita a la adoración a Dios, vamos a ver qué es lo que le sucede. Y es fuerte esta amonestación y nosotros lo sabemos. Pablo dice también ahí en Colosenses capítulo 3, verso 5, dice, haced morir pues lo terrenal, dice, en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, dice que es idolatría. Notemos entonces que la avaricia es idolatría. Entonces un avaro es un idólatra. Y nosotros sabemos entonces, nosotros estamos seguros, totalmente seguros y convencidos que ningún fornicario, dice Pablo, ningún inmundo, ningún avaro que es idólatra, tiene, dice, herencia, tiene posesión, tiene parte, dice, ¿en qué? En el reino de Cristo y de Dios. En ese único reino. No es que sean dos reinos, sino que en ese único reino de Cristo y Dios, estas personas, dice, no tienen herencia, no tienen posesión, no tienen parte. Pablo está advirtiendo, a los efesios, al igual que a nosotros también como creyentes. Y dice, nadie que practique la fornicación o nadie que es fornicario, nadie que es inmundo o practica la inmundicia o anda en inmundicia, nadie que es un avaro, que es idólatra, tiene herencia, dice, en el reino de Cristo y de Dios.
Y nadie, hermanos, o ninguno es ninguno. Ninguno. Y es clara la palabra de nuestro Dios, hermanos. Aquel que es fornicario, dice Pablo, no tiene parte, no tiene ningún tipo de herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y es una palabra fuerte. Es una palabra, hermanos, que nos debe de cimbrar, nos debe sacudir totalmente. Es una palabra también que nos debe de alertar, de hacer conciencia, que ningún fornicario dice, ningún inmundo, ningún avaro, ningún idólatra tiene parte, tiene herencia, tiene posesión en el reino de nuestro amado Cristo y de Dios. Pablo dice allá en Romanos capítulo 6, verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Nuestro contexto, o para que podamos entender este verso, está en el capítulo anterior de Romanos, en donde Pablo está diciendo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar cometiendo pecado para que la gracia abunde? Y dice el verso 2, en ninguna manera. El creyente no debe de perseverar en el pecado. El creyente no se puede justificar diciendo es que vivimos bajo el pacto de la gracia, o vivimos por gracia soy salvo. No se puede justificar o ser un justificante en su vida para cometer agravio o transgresión a la ley moral de nuestro Dios. Pablo dice, y es claro, en ninguna manera. Y da el por qué, dice, porque los que hemos muerto al pecado, recordemos que nosotros hemos muerto al pecado. Recordemos que Pablo también dice a los Gálatas que con Cristo estamos juntamente crucificados, dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo de acuerdo a la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, dice Pablo aquí en Romanos, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿De qué manera? Si yo estoy muerto al pecado, oigan, ¿cómo voy a estar nuevamente viviendo en él? No hay una congruencia. No la hay. O al menos que no hayas realmente muerto al pecado. Esa sería la única explicación. Si no has muerto al pecado, necesitas una verdadera conversión en tu vida. Necesitas arrepentirte. Necesitas caer de rodillas delante de Dios. Pero si ya has muerto al pecado, si ya has abierto tu corazón al Señor, oigan, no tienes por qué practicar o vivir una vida llena de pecado. Pablo dice, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo o de qué manera podemos vivir en él si ya morimos? Ya no se puede. El apóstol Juan, allá en su libro de Revelaciones, en el capítulo 21, verso 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, dice, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes tienen su parte ahí? Todos aquellos que han rechazado a Jesús. Todos aquellos que viven vidas llenas de pecado, de maldad, de inmoralidad, de fornicación, dice, de idolatría.
E inclusive dice de mentira. Están condenados si no hay un arrepentimiento en sus vidas. Tienen un lugar asegurado en un lago, dice, que arde con fuego y azufre. Y esto dice la muerte segunda. En el verso 27 ahí mismo dice, no entrará en ella, entendamos la nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente quienes, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente. En el capítulo 22, al mismo de Apocalipsis, verso 15, dice, mas los perros estarán afuera. ¿Quiénes son los perros? Aquellos incrédulos, aquellos no convertidos, aquellos hijos de ira. Son los perros. Dice, ¿estarán a dónde? Afuera. Entendamos, fuera de este reino de Cristo y de Dios. Están fuera. Dice, y los hechiceros, dice. Y nuevamente notemos, dice, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, dice, y todo aquel que ama y hace la mentira. Todos ellos, dice, estarán fuera. Todos ellos no tienen parte, no tienen posesión, no tienen herencia en el reino de Cristo y de nuestro Dios. Y Pablo advierte a los efesios, pero también advierte a cada creyente, también nos está advirtiendo a nosotros, porque nosotros, al igual que los efesios, somos creyentes de Jesucristo. Y dice nadie o dice ninguno que practique estas cosas, ninguno es ninguno. Aquí no hay acepción. Aquí dice ninguno. Y ninguno es ninguno. Y todo aquel que practica estas cosas, oigan, es una evidencia de que verdaderamente no hay un arrepentimiento genuino y verdadero en su vida, en su corazón. Es una evidencia de que necesita ser regenerado su corazón. Necesita experimentar ese nuevo nacimiento en el Señor. Y aunque se diga cristiano, aunque se diga como Él se quiere llamar, si practica o vive una vida llena de inmundicia, de idolatría, de fornicación, necesita un corazón arrepentido. Necesita volverse al Señor. Porque si no, dice Pablo, no tiene parte, no tiene nada que hacer aquí. Está fuera, está lejos del reino de Cristo y de Dios. Pablo dice en el verso 6, nadie os engañe, dice, con palabras vanas. Y notemos nuevamente la palabra nadie. Nadie te engañe, dice, con palabras vanas, con palabras huecas, con palabras vacías, así se traduce. Entendamos palabras vacías de la verdad que es Cristo, de su evangelio, pero llenas de error. Nadie te engañe, dice. Palabras que conducen, sin duda alguna, hermanos, a la ruina y a la destrucción total. Dice, nadie te engañe. Oigan, nadie te engañe diciéndote, no pasa nada. Porque sí pasa. Y esto lo podemos escuchar allá afuera en el mundo. Cómo personas llenas de palabras huecas, de palabras vacías, de palabras sin sentido, expresan este tipo de cosas diciendo, no pasa nada. El que seas un fornicario, que seas un adúltero, no pasa nada. Oigan, ¿quién se ha muerto por eso? No serás ni el primero, ni serás el último que practiques fornicación, adulterio o inmoralidades. No vas a ser el primero, ni serás el último. No pasa nada.
Esas son las palabras vanas. Esas son palabras vacías, palabras huecas de la verdad de Cristo. Pero son palabras llenas de error que te llevarán a la ruina, que te llevarán a la destrucción total. Por eso esta advertencia hacia los creyentes. Por eso Pablo está advirtiendo, nadie te engañe, dice, nadie os engañe con palabras vanas, nadie. Pablo dice también ahí en Colosenses capítulo 2, verso 8, mirad que nadie os engañe. Y dice, ¿por medio de qué? Dice, por medio o a través de filosofías, dice, y huecas sutilezas. Nadie te engañe, dice. Hoy en día, el mundo está lleno, hermanos, de filosofías, pero filosofías huecas, filosofías vacías, filosofías, hermanos, en verdad que no tienen ni siquiera sentido escucharlas. No, no. Filosofías que no debes de prestar tu atención en escucharlas siquiera, porque están llenas de error, están llenas de engaño. Filosofías que están invadiendo el mundo occidental, pero lo más triste todavía, hermanos, filosofías que están adentrándose o metiéndose o ingresando a la misma iglesia del Señor. Por eso esta advertencia. Por eso Pablo dice, nadie te engañe utilizando filosofías. Nadie te engañe utilizando errores o palabras vanas llenas de error. Filosofías, palabras de error, según dice las tradiciones o enseñanzas o instrucciones de los hombres. Porque estas filosofías, estas palabras vanas, que son según las enseñanzas de hombres, son, dice, conforme a los rudimentos, a los elementos de este mundo, dice. Un mundo atestado de pecado, de maldad, de error, de inmundicia. ¿Qué puede enseñar de bueno? ¿Qué puede tener de bueno? ¿Qué te puede enseñar que sea de bendición? Y dice que estas personas utilizan este tipo de cosas para engañar. Cosas que están basadas o enseñanzas basadas según las enseñanzas de este mundo. Dice, y no según Cristo. Nadie os engañe. Estemos alertas, estemos atentos. Que nadie te engañe con palabras, dice, vanas. Y Pablo dice, porque por estas cosas, ¿cuáles cosas? Fornicación, según nuestro contexto anterior, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truanerías, palabras vanas, huecas. Por estas cosas, dice, viene, llega, se acerca, dice, ¿qué cosa? La ira, el castigo, el enojo de quién? De Dios. Y esta ira, este enojo, este castigo, dice, es sobre los hijos de desobediencia, sobre los incrédulos, sobre los rebeldes, porque ellos precisamente son quienes practican todas estas cosas. Por eso es advertencia de Pablo. Y la ira de Dios, oigan, en cierto sentido, en cierta manera, está siempre presente sobre los incrédulos, sobre los rebeldes a la palabra de Dios. Está presente la ira de Dios. Su ira ha sido derramada sobre ellos. Oigan, su ira o la ira de Dios estaba también sobre nosotros antes de nuestra conversión. Pero un día apareció Cristo. Un día Cristo murió y derramó su sangre. Y es su sangre la que nos libró
la que nos cubrió de esa ira de Dios que estaba sobre nosotros. Pero el mundo inconverso, hermano, el mundo incrédulo, el mundo rebelde a la misma palabra de Dios, el mundo que le ha rechazado a Dios, el mundo que no le honra, que no le glorifica a Dios, la ira de Dios está ya sobre ellos. Pero habrá una consumación, una totalidad de la ira de Dios en el día de la gran consumación, en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga y se siente en su trono a juzgar a todos, vivos, los que estén vivos, muertos, grandes, pequeños, todos seremos o todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ese será el gran día de la ira de Dios. Y esa ira grande estará presente o estará en la vida en toda su totalidad sobre los incrédulos, sobre aquellos que se rebelan a Dios, sobre aquellos que practican todo este tipo de cosas que Dios reprueba una y otra vez, cosas que Dios condena a la fornicación, dice, la inmundicia, la avaricia, la idolatría, todo ese tipo de cosas que practica el mundo rebelde allá afuera son condenadas y traen consecuencias hoy, pero también cuando Jesús venga a juzgarles en el gran día de su ira. Juan nuevamente allá en su libro de Revelaciones, en el capítulo número 6, verso 15 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, dice, y todo siervo y todo libre, notemos, desde el más poderoso hasta el más insignificante, desde el más rico hasta el más pobre, pero entendamos, impíos, inconversos, rebeldes. Dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían, dice, a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos, dice, del rostro de aquel que está sentado sobre su trono, dice, y de la ira del Cordero. Escóndenos, dice. Cúbrenos. Aplástanos. Ellos gritaban, gente inconversa, en ese gran día del juicio, en ese gran día de la ira de Dios. Cuando Jesús aparezca, dice que esos incrédulos que estaban llenos de inmundicia, de fornicación, de avaricia, de idolatría, gritarán en ese momento, pero con gran grito, con gran clamor, caigan sobre nosotros, dice, y escóndanos del rostro, dice, de aquel. Entendamos de Jesucristo que está sentado en su trono, dice, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira, dice, ha llegado, dice, la ira en toda su expresión. Dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá estar de pie delante de él en el gran día de la ira del Señor? ¿Quién? Notemos una pregunta. ¿Quién? Y la respuesta, sin duda alguna, según nuestro contexto de este capítulo de Apocalipsis, es los redimidos del Señor. Aquellos que han lavado sus vestiduras en la misma sangre del Cordero. Aquellos que portan vestiduras blancas. Aquellos redimidos del Señor. Aquellos que se rindieron. Aquellos que cayeron postrados a los pies del Señor Jesucristo. Ellos son los que podrán sostenerse en pie delante de Él. Los demás no, hermano. Los demás gritarán con un grito de dolor, con un grito de horror,
cáiganos encima, aplástenos, porque no podemos ver el rostro de aquel a quien rechazamos, de aquel a que traspasamos, de aquel al que latigamos, de aquel que escupimos su rostro, de aquel que maltratamos, de aquel que nos burlamos una y otra vez. No podemos ver su rostro. Ese será, hermanos, un día de horror, de pavor para los incrédulos, para ellos, para los rebeldes, para los hijos de desobediencia, dice Pablo. Será un día de horror. Y serán enjuiciados y serán condenados a una eternidad de tormento. Y creo que el tormento mayor, hermanos, es estar separados totalmente de Dios. En un lugar de oscuridad, pero también de fuego. Y ahí estarán. ¿Quiénes? Todos estos que llevan vidas llenas de fornicación, de adulterio, vidas llenas de inmundicia, de avaricia, de idolatría, dice Pablo. Todos aquellos que andan con palabras deshonestas, todos aquellos que andan en sus propias necedades, todos aquellos que andan en truhanerías, todos y cada uno de ellos que no son agradecidos con Dios. Todos. Vendrá, dice, viene la ira, dice, el castigo, el enojo de Dios sobre cada uno de ellos por ser hijos desobedientes, por ser hijos llenos de incredulidad y de rebeldía para con el Señor. La finalidad, hermanos, de esta advertencia a todos los creyentes es esta, que cada uno de nosotros analicemos nuestra vida, nuestra conducta delante de Dios. Y si hay algo, hermanos, allí que estemos practicando, que estemos haciendo que no es agradable a los ojos de Dios, pidámosle de todo corazón perdón a nuestro Dios. Digámosle, Señor, perdóname, Señor, porque hay algo en mi vida que no va de acuerdo a tu palabra, que no va de acuerdo a tu voluntad. Perdóname, Señor. Y pidámosle al Señor que nos dé esa capacidad de arrepentirnos verdaderamente. Esa es la finalidad o ese es el propósito de esta advertencia. Por lo cual Pablo está escribiéndole a los efesios, pero también a cada creyente de todos estos tiempos, durante esta nueva dispensación, cada creyente hasta el día de hoy, pero también creyentes del futuro también. Esta es la advertencia. A que cada uno de nosotros nos autoanalicemos, a que cada uno de nosotros nos analicemos, nos hagamos un examen delante de Dios. Y decirle, Señor, ayúdame, Señor. O Señor, fortaléceme esta área, Señor. Porque soy tentado, Señor. Fortaléceme, Señor. No permita, Señor, que yo caiga. Jesús allá en el Padre Nuestro dijo, oren al Padre. Y díganle, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y esa debe ser nuestra oración hoy más que nunca, hermanos. Señor, fortaléceme. Y las tentaciones, Señor, que vengan
en mi diario vivir, permíteme, Señor, no caer en ella, Señor. Permíteme, Señor, conducirme de una manera recta, honesta delante de ti, Señor. Porque, Señor, yo sé que todo esto, Señor, trae consecuencias. Yo sé, Señor, que si practico algo de esto, de lo cual tú me estás advirtiendo y previniendo para mi propio bien, para mi propio provecho, Señor, me llevará a la ruina, me llevará a la destrucción total. No permita, Señor. Y procedamos a ese arrepentimiento, hermano. Reconozcamos delante de Dios nuestra falta y pidámosle perdón. Pablo dice ahí mismo en este capítulo 5 de Efesios, en el verso 14, dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Dice, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia, con cuidado, cómo andéis. Mírate cómo andas. Analízate, examínate cómo andas. Dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Dice, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, no seas ignorante, no seas necio, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Qué hermosa advertencia, hermano. Sin duda alguna de grande bendición para cada uno de nosotros. A que andemos con diligencia, dice. A que miremos cómo andamos, cómo nos comportamos, cómo nos conducimos en esta vida. A que nos conduzcamos delante de Dios como sabios, a que aprovechemos bien el tiempo, a que seamos personas entendidas, dice. Porque una persona entendida, una persona sabia, una persona que aprovecha bien el tiempo, sabe y conoce cuál es la voluntad de Dios. Y nosotros debemos saberla, hermano. Nosotros la sabemos. No nomás debemos saberla, sino que ya la sabemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros? Verso 7 dice, no seáis pues, notemos nuevamente, es un llamado a cada creyente, es una exhortación a cada creyente. No seáis pues, dice, partícipes o copartícipes con ellos. No, y notemos, es un llamado, es una exhortación, oigan, es una amonestación, pero también es una ordenanza, un mandamiento. ¿Dirigido a quién? A cada creyente. Dirigido a ti, dirigido a mí, dirigido a los efesios, dirigido a cada iglesia cristiana, creyente en el Señor. Dice, no, y no es no. No seas, dice, partícipes con ellos. ¿Con quiénes? Con los hijos de desobediencia. Aquellos que andan en fornicación, aquellos que andan en inmundicia, aquellos que andan en avaricia, aquellos idólatras, aquellos que hablan palabras no convenientes delante de Dios. Dice, no seas partícipes con ellos. No seas parte de ellos. No. Pablo también escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 6, verso 14 en adelante, un texto muy conocido, muy citado muchas veces por nosotros, aunque a veces de una forma fuera de contexto. Dice en el verso 14, no os unáis, la palabra unáis
Se traduce como juntar. No te unas, no te juntes, dice, en yugo desigual. La palabra yugo desigual se traduce como instruir o una instrucción diferente a la tuya que ya tienes. No te juntes, dice, con una persona que tiene una instrucción diferente a la tuya. Dice, con los incrédulos. Y dice, ¿por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No hay ningún compañerismo. ¿Y qué comunión dice la luz con las tinieblas? No. ¿Y qué concordia o qué acuerdo Cristo con Belial? Es decir, con Satanás. La palabra Belial viene del mismo hebreo, o es una palabra hebrea. Sí, es un calificativo de Satanás. Y dice, ¿qué comunión? ¿O qué concordia? ¿Qué acuerdo dice Cristo con Satanás? Ninguno. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, dice, el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid de en medio de quienes, de ellos, de los hijos de desobediencia, de aquellos que son rebeldes a Dios y a su palabra. Y dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La exhortación, hermanos, no es el alejarnos de las personas, porque nuestra labor precisamente está allí con ellos. La exhortación es a no ser partícipes con ellos de sus obras perversas, a no ser partícipes, a no tener nada que ver con ellos en cuanto a su proceder, en cuanto a sus obras, en cuanto a las cosas que ellos practican. El creyente no tiene nada que ver con ellos, nada que hacer con ellos. El creyente debe de alejarse totalmente y no participar de sus obras, no participar de su fornicación, no participar de su inmundicia, de avaricia, de idolatría, no participar de las cosas que ellos hacen. No, no es huir de ellos, sino al contrario, es precisamente con ellos, compartirles y decirles, si sigues llevando una vida llena de inmundicia, de fornicación, de adulterio delante de Dios, con tristeza yo te puedo decir y con toda la seguridad, porque lo dice la palabra, no yo, que no tienes parte, no tienes lugar, no tienes herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esa es nuestra labor, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No es alejarnos de ellos, sino no participar de sus obras, de sus maldades, pero sí confrontarlos con la misma palabra de nuestro Dios. Porque en otro tiempo, Pablo dice, entendamos, en tiempo pasado, en otro tiempo, erais tinieblas. ¿Quiénes eran tinieblas en otro tiempo? Los efesios, al igual que nosotros y al igual que todos los creyentes. Éramos, dice, en otro tiempo, tinieblas. No solamente habíamos estado en las tinieblas, sino éramos parte, hermanos, de las tinieblas también nosotros. ¿Quiénes? Nosotros los creyentes.
Pablo dice en el capítulo 2 de Efesios, verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabas muerto, cuando vivías en tinieblas, llenos de maldad, de pecado, de inmundicia, Él, por pura gracia, por pura misericordia, por su grande amor, te dio vida, dice. Qué maravilloso, ¿no? Dice, en los cuales entendamos pecados y delitos, transgresiones. ¿Anduviste quién? Tú como creyente hoy en día anduviste haciendo todo este tipo de cosas. Si no hacías una cosa, hacías otra. Y si no hacías la otra, hacías la otra. Y Santiago dice que el que transgrede una sola ley o mandamiento de Dios, dices, te haces agresor, perdón, te haces transgresor, ¿sí? Te haces transgresor, dice, de toda la ley, con una vez. Con que practiques la mentira, te haces transgresor de toda la ley. Te haces un adúltero, te haces un fornicario, te haces un ladrón, te haces un asesino, te haces todo, con una. Y eso eras tú, eso era yo, eso era cada creyente. Éramos aquellos que transgredíamos la ley de Dios. Éramos aquellos que estábamos llenos de delitos, de pecados. Seguíamos, dice, la corriente de este mundo. Hacías la voluntad del príncipe que está en el aire, de Satanás mismo. Y eras hijo, dice, de desobediencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros notemos, vivimos en otro tiempo, dice, haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de tu carne, haciendo la voluntad de tus pensamientos. Y eras, dice, por naturaleza, hijos de ira. Dice, lo mismo o igualito que los demás. En otro tiempo, dice, eras tinieblas. Pero Pablo dice, mas ahora, hoy, después de que Cristo entró en tu corazón, después de que Cristo te regeneró, te hizo una nueva criatura, mas ahora sois, ¿quién? Cada creyente. Desde el momento de tu conversión, desde el momento en que Jesús entró en tu corazón, el creyente es ahora, dice Pablo, luz en el Señor. Y ahora tú eres luz en el Señor. Notemos que es en el Señor, es en Jesús como nosotros somos luz. ¿Por qué razón? Porque Jesús es la luz de este mundo. Por eso ahora eres luz en el Señor. Juan dice allá en su Evangelio, capítulo 8, verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que hace mi voluntad, el que me ama, el que guarda mis mandamientos, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ahora el creyente, desde el momento de nuestra conversión, ahora el creyente es portador de la luz de Jesucristo. Y ahora nosotros alumbramos a aquellos que andan todavía en oscuridad, hermanos, y debemos de alumbrarlos en nuestro diario vivir, con nuestro testimonio, con nuestra forma de andar, de caminar, de actuar, de hablar, de pensar. Debemos de reflejar la luz de Jesús. Aquellos que andan perdidos, aquellos que están muertos, aquellos que están llenos de inmoralidad, de inmundicia, de avaricia, de idolatría. A ellos nosotros debemos ser luz. Oigan, por si Dios les complace o les permite que ellos se arrepientan al igual que nosotros. Por eso nosotros somos luz.
Dice, en el Señor. Andad, dice entonces, vivir, caminar, conducirse, dice, como hijos de luz. Cada creyente, entonces, hermanos, somos portadores de la luz de Cristo. Cada creyente irradia, hermanos, alumbra a aquellos que están en la oscuridad. No su luz, sino la luz de Jesús mismo. Y para eso ha sido llamado. Y para eso Pablo te exhorta, te anima, te llama, te manda, te ordena a que ya no vivas más como vivías antes. Pablo te recuerda que en otro tiempo eras tiniebla. En otro tiempo, antes de venir a los pies de Jesús, vivías lleno de inmundicia, de maldad, de idolatría, de todo tipo de cosas que no agradan a Dios. Pero eso fue en otro tiempo. Pero Dios tuvo misericordia de tu vida. Pero Dios te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y ahora estás ahí en ese reino. Ahora tú tienes herencia, tú tienes parte, tú tienes un lugar importante que Dios te ha dado por su gracia en su reino. Desde estos momentos, desde el momento de nuestra conversión, desde el momento que nosotros abrimos nuestro corazón, desde ese momento somos parte del reino de Cristo y de Dios. Por esa causa, por esa razón, nosotros debemos de andar, debemos de vivir como hijos de luz, como hijos de Dios. Debemos de conducirnos como verdaderos hijos de luz que somos. Y recordar siempre esto, hermanos, que ya no hay tinieblas en nosotros, que ya no somos parte de ese reino de tinieblas, ya no, porque Jesús nos rescató. Jesús pagó un precio para rescatarnos y para darnos un lugar en su mismo reino. Y ahora proclámalo, ahora grítalo, hermano, ahora compártelo, ahora dile a todos que tú eres un hijo de luz. Y que quieres que también todos aquellos que te escuchen sean parte de este reino de luz, abandonando las tinieblas, abandonando todo aquello que agrede a la misma ley de Dios. Quiera Dios, hermanos, que en verdad cada uno de nosotros andemos como hijos de luz. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros anunciemos este evangelio, esta palabra. Quiera Dios que nosotros, hermanos, sintamos esa compasión por aquellos que aún viven vidas que los llevarán a la ruina, que los llevarán a la condenación eterna, por lo tanto al castigo eterno. Proclamemos, hermanos, hablemos de este glorioso evangelio que hoy mora en nuestros corazones. Dios nos bendiga, hermanos. Amén.